Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la unidad número 2, que son estadígrafos de posición. Aquí veremos los tipos de distribuciones de frecuencia. Existen dos tipos, con datos no agrupados y con datos agrupados. El primero de los casos, en las que simplemente cada valor de la variable x sub i lleva asociado una frecuencia f sub i. La utilización de este tipo de distribuciones es adecuada en aquellos casos en los que la variable x toma pocos valores, pero se repiten un gran número de veces. Veíamos en la anterior clase cómo hacíamos una distribución de frecuencias con datos no agrupados. Cada valor de la variable se colocaba y las veces que se repetía ese valor era la frecuencia que estaba asociada a esa variable, a ese valor que tomaba la variable. El formato pues es así como lo trabajamos. Aquí en la primera columna, bueno, va la variable x sub i y los valores que toma cada una de ellas, x1, x2, x3, x4 hasta xt. En la segunda columna encontrábamos lo que era la frecuencia absoluta, la tercera columna es la frecuencia relativa, la cuarta columna es la frecuencia absoluta acumulada y la quinta columna es la frecuencia relativa acumulada. Esto lo vimos exactamente en la clase anterior. Ahora, el otro tipo de distribución, que son las distribuciones de frecuencia con datos agrupados en intervalos, el formato de la tabla es el siguiente. Vemos en una primera columna cómo aparecen unas clases o intervalos de clase, porque los valores se van a agrupar en intervalos. ¿Y qué es un intervalo? Un intervalo es un subconjunto que tiene un valor superior y un valor inferior, y que los datos que se encuentren dentro de ese intervalo son los que pertenecen a él. Este tipo de distribuciones puede resultarse de utilidad cuando el número de valores de la variable es muy elevado, es decir, que tenemos muchos casos de variables. Son tan extensos que tenemos que asociarlos y crear intervalos. Ok, en este tipo de distribuciones trabajamos con unos conceptos que no habíamos visto hasta ahora. Este primer concepto, amplitud de los intervalos, se define como a sub i y es la relación que existe entre el límite inferior, el límite superior, menos el límite inferior, es decir, la resta entre cada uno de esos límites. Esta amplitud puede ser constante entre los intervalos y eso me resultaría que todos los intervalos pues consisten en la misma amplitud. También esta amplitud puede ser variable, es decir, que los varios intervalos tienen distinta amplitud. Entonces, dado que no es posible operar con los valores de un intervalo, en la práctica recurrimos a la marca de clase. Esa marca de clase no es más que un promedio entre el límite superior y el límite más el límite inferior dividido entre 2. Veamos un ejemplo para que lo clarifiquemos todos estos conceptos. Lo veamos mucho más fácil. En un restaurante que abrió sus puertas al público durante 25 días del mes de enero, se obtuvo las siguientes ventas diarias en dólares. Entonces, aquí tenemos un conjunto de cantidad de ventas diarias que podemos ver 1650, 732, 1708, 2021, 1580, son 25 cantidades. Y ninguna de las cantidades se repite.
Es decir, que si nosotros hiciéramos una tabla de distribución de frecuencias, pues la frecuencia absoluta de cada uno de los valores que toma la variable, que en este caso, ¿cuál es la variable? Ventas diarias, ¿cierto? La frecuencia absoluta que toma cada valor de la variable sería 1. Entonces no tiene caso demostrar o tabular algo que va a ser igual. Entonces no podemos demostrar nada. Entonces, para estos casos es muy útil utilizar este tipo de distribuciones de frecuencias, la de datos agrupados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que se hace es el procedimiento de tabulación. Como lo decíamos anteriormente, ordenamos de menor a mayor todos los datos. El menor valor que me aparece es el 500 y el mayor es el 2500. Ahora, luego que tabulamos, nosotros vamos a realizar un procedimiento. Dado que, disponemos de un gran número de valores para la variable y todos tienen frecuencia unitaria, como se los decía, podemos agrupar los valores en intervalos a fin de simplificar esa información. Y a la hora de elegir la amplitud para distribuir esos intervalos, pues realizamos el siguiente procedimiento. Primero, obtenemos un rango. Ese rango es el recorrido de la distribución. Es decir, el valor máximo, el valor mínimo, como lo veíamos, y el valor máximo. Ese es el recorrido que hace esta distribución de frecuencia. Entonces tenemos, ya nosotros escogimos o verificamos que el valor más bajo de las ventas fue $500. Fue $500, ¿verdad? Ay, ¿qué pasa? Y el valor máximo fue 2500. Entonces, con estos dos valores voy a calcular el rango. ¿Cómo se hace? Es X máximo menos X mínimo. El X máximo es 2500 y el X mínimo es 500. Entonces, la resta sería el rango, que sería $2000. Ese es el primer paso. Luego vamos al segundo paso, que es hallar el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos vamos a hacer en nuestra distribución de frecuencia? Hay enunciados que nos dicen represente esta investigación o estos datos en 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos. Si no los dicen, no tenemos que hallarlos, solamente colocamos la cantidad de intervalos que nos dice el enunciado. Cuando no lo dice, tenemos que hallarlo. Y hay varias maneras de hallar la cantidad de intervalos. Una de las maneras puede ser con la fórmula de Sturges. Esta fórmula me dice que se define de la siguiente manera. K es el número de intervalos. Es igual a 1 más, abro corchetes, 3.3 por el logaritmo de n. El logaritmo de n, recuerdan que n es el número total de casos que se encuentran en el ejercicio. Entonces, si tenemos 25 días de ventas, pues entonces son 25. N sería igual a 25. Hallo el logaritmo de 25 en la calculadora y eso me da 1,39, que es este, ¿verdad? 1,39. Ahora, eso lo multiplico con el 3.3. 3.3 por 1.39 me da 4.58. Y lo sumo con el 1. Serían 5,58.
En esta fórmula de Sturges nos recomienda que el valor sea impar. Es decir, aquí el cálculo nos dio 5,58. Si redondeamos hacia el valor máximo sería 6, pero según la recomendación de Sturges nos dice que debe ser impar. Entonces redondeamos hacia el valor más bajo, que sería 5. Luego, realizamos el paso número 3, que es determinar la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? La amplitud es el espacio que hay entre cada uno de los intervalos, ese tamaño de intervalo. ¿Cómo se halla? Hay también una fórmula, como la vemos aquí, que es A sub I es igual a R sobre K. ¿Y quién es R? R es el rango que acabamos de hacer en el paso número 1, que me decía que el rango es igual a 2000. Y K, ¿quién es K? El número de intervalos que acabamos en el paso 2 de resolver. Entonces, 2000 entre 5. 2000 entre 5, calculo y me da 400. Okay. Ahora realizamos el paso número 4, que es definir los extremos de esos intervalos. Entonces, ¿qué son los intervalos? ¿Qué son los intervalos? Como les dije, un intervalo pues es un subconjunto que tiene un dato superior, por ejemplo, 20, y un dato inferior y un dato superior, 20 y 30. Es decir, aquí agrupo todo lo que esté entre 20 y 30. Entonces, estos subconjuntos, cuando se hallan entre paréntesis, no incluyen los números o los límites que se encuentran en los bordes. Es decir, este intervalo yo podría, en este intervalo yo podría adjuntar lo que serían 21, 22, 23, pero no tomaría el 20 y tampoco tomaría el 30, ¿verdad? El 30 tampoco lo tomaría porque está entre paréntesis. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar de esta manera. Corchete y paréntesis. Es decir, el límite inferior, que sería 20, ese va a incluir el número 20. Entonces, aquí sí podríamos decir nosotros que incluimos el 20, el 21 y así. El 30 no, porque está cerrado con el paréntesis. Entonces, tomaría hasta el número 29. Hasta el número 29. Entonces, aquí, ¿qué vamos a realizar? Realizamos los límites. Si ya dijimos anteriormente, ¿verdad? Que teníamos que hacer 5 intervalos, es decir, vamos a hacer un intervalo 1, un intervalo 2, un intervalo 3, un intervalo 4 y un intervalo 5. Son 5 intervalos los que tenemos que realizar. Voy a dejar este video hasta aquí porque se va a terminar los minutos y continúo en otro. Continuamos donde quedamos, en el punto número 4, paso 4, donde vamos a definir cada uno de los extremos de los intervalos. Entonces, en este caso, L sub 0, que es el límite inferior, el límite más bajo, va a ser el número inferior o el más bajo de los datos. ¿Recuerdan que el 500 fue la venta? El 500 fue la venta menor
de los 25 días. Entonces comenzamos con los límites, con el límite sub 0, que es 500, y vamos a ir sumando el 400, que recuerden fue la amplitud que nos dio en el paso número 3. A 500 le sumamos 400, sería 900. Sería 900. A 900 le sumamos 400, sería 1300. A 1300 le sumamos 400, sería 1700. A 1700 le sumamos 400 y serían 2100. Y a 2100 le sumamos 400 y serían 2500. Entonces aquí tengo los extremos de los intervalos. ¿Cómo me quedaría en eso? Entonces diría yo que el intervalo 1 sería igual, como dijimos, el límite inferior lleva corchete, sería 500, y el límite superior sería 900. Ese de mi intervalo 1. Ahora, intervalo 2 sería corchete 900 y el límite superior sería 1300. Y así hasta llegar al intervalo 5, que es la cantidad de intervalos que nos dio en el anterior procedimiento. Ok, ahora vamos al paso número 5, que es calcular las marcas de clase. La marca de clase es el promedio, como lo dije anteriormente, entre los dos límites. Ese promedio pues se hace como todos los promedios, se suma el límite superior, el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2. Para el caso del intervalo 1, pudiéramos decir que 500 más 900 es igual a 700. 500 más 900 es igual a 700. 500 más 900 es igual a 1400, dividido entre 2 serían 700. Para el intervalo 2, calculamos su marca de clase, sería x sub 2, es 900 más 1300, sería 1100, entre 2, 1100. 1300 más 1700 son 3000, entre 2 serían 1500. 1700 más 2100 serían 3800, entre 2 serían 1900. Y para la marca de clase de x sub 5 serían 2100 más 2500, serían entre 2, eso me da 4600, entre 2, 2300. Entonces este es el paso número 5. Ahora continuamos con el paso final, que es la elaboración de la tabla. Esto vamos a hacerlo aquí porque no nos permite ver completa la tabla. Aquí lo vemos mejor. Entonces realizamos la tabla de distribución. Lo que difiere de la anterior tabla, como lo decíamos ahora, es que en la primera columna vamos a marcar o vamos a colocar lo que es los intervalos. Entonces, recuerden que hicimos el cálculo y tenemos que colocar 5 intervalos. Aquí están 3, 4 y 5 intervalos. Aquí están los límites que acabamos de realizar, el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del primer intervalo. El límite superior del primer intervalo va a ser el límite inferior del segundo intervalo.
el límite superior del segundo intervalo va a ser el límite inferior del tercer intervalo. ¿Se están dando cuenta? Como este 1700, que es el límite superior del intervalo 3, es el 1700 el mismo límite, pero ahora el límite inferior del intervalo 4. Ok. La X sub i viene siendo la marca de clase, porque recuerden que ya no es un valor que toma la variable, sino que son varios valores que vamos a agrupar en intervalos. Entonces, para colocar el valor, porque eso lo vamos a ver más adelante cuando llevemos la media y los demás estadígrafos centrales, vamos a utilizar lo que es lo que serían las marcas de clase. ¿Okay? Entonces, como lo sacamos en el paso anterior, aquí están todas las marcas de clase y lo que hacemos es colocar los valores que nos dieron cada una de ellas en sus lugares correspondientes. En el intervalo 1 va 700, la marca de clase 2 es 1100, la marca de clase 3 es 1500, la marca de clase 4 es 1900, es decir, este 1900 es con este 1900, si lo notan, el 2300 que colocamos aquí es este que nos dio aquí adelante en el intervalo, y así con todos los datos. Ok. Ahora lo que necesitamos hacer es la frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada y la relativa acumulada. La frecuencia absoluta, aquí esta difiere un poquito de la otra, porque aquí lo que tenemos que revisar no es cuántas veces se repite el 700, porque recuerden que estamos utilizando intervalos o de distribuciones de frecuencias agrupadas. ¿Cómo hacemos para encontrar la frecuencia absoluta? Eso lo hacemos revisando la tabla que tabulamos, los datos que ya tabulamos, y entonces comenzamos a contar cuántos datos se encuentran dentro del intervalo 500-900, es decir, iguales o mayores a 500 y menores de 900. Entonces, tenemos 1, 2, 3. 1000 es mayor a 900. Entonces, nos vamos a la tabla y son 3. La frecuencia es 3. Aquí la tienen. Luego, entre 900 y 1300. Volvemos a la tabla. 900 y 1300. Tenemos 1. 2, 3, 4, este no, ya este es mayor a 1300, serían 4. Volvemos a la tabla, colocamos el número y esa es la frecuencia absoluta, el 4. Revisamos el tercer intervalo, que es 1300, 1700, el cuarto intervalo entre 1700 y 2100 y el quinto intervalo entre 2100. Esto nos da 7, 5 y 6. Sumando todas estas frecuencias me da un total de 25, que corresponde a los 25 días de las ventas diarias del restaurante. Entonces por aquí vemos que estamos bien. Ahora, la frecuencia relativa es idéntica, el procedimiento es idéntico al que vimos anteriormente. La frecuencia relativa pues es la misma frecuencia absoluta entre el número total de casos. En este estudio fue 25. Entonces 3 sobre 25, 4 sobre 25, 7 sobre 25, 5 sobre 25 y 6 sobre 25. Cuando sumo todo esto, recuerdan que es una suma de fracciones pero con igual denominador. Entonces sumamos todos los numeradores
y colocamos el mismo numerador. Entonces sumamos 3 más 4, 7, más 7, 14, más 5, 19, más 6, 25 sobre 25, que eso es igual a 1. Si nos da 1 aquí, entonces es que quiere decir que estamos, hasta ahora vamos bien. La frecuencia acumulada, si recuerdan, del primer renglón es el mismo 3, luego se va acumulando lo que tengo anterior a ellas, sería 3 más 4, 7, después 3 más 4 más 7 igual a 14, 3 más 4 más 7 más 5 igual a 19, 3 más 4 más 7 más 5 más 6 igual a 25. Esto también nos quiere, cuando aquí nos da el número total, nos corresponde con el número total de casos, es que es otro indicador de que el procedimiento lo estamos ejecutando de buena forma. Ok, la frecuencia relativa acumulada, si recuerdan, es la misma frecuencia relativa, pero la vamos a ir acumulando en las posiciones anteriores a ella. En este caso, el primer renglón sigue siendo 3 sobre 25, después 3 sobre 25 más 4/25, que es esta. Se suman estas dos. 3/25 más 4/25 serían 7/25. Eso divide, si divides 7 entre 25 te da 0,28, ¿verdad? Después sumas el 3/25 más el 4 más el 7 serían 3 más 4, 7, más 7 son 14 sobre 25 y eso dividido me da 0,56. Y así en el renglón 4 y 5. Okay, voy un poco acelerada porque ya van casi 13 minutos del video y no quiero que se me haga más largo para no tener que hacer 3 videos. Entonces, bueno, hasta aquí la clase sobre las distribuciones de frecuencia. Específicamente lo que vimos fue la distribución de frecuencias con datos agrupados, ¿verdad? Porque ya con datos no agrupados ya lo habíamos visto en la primera parte. Ahora, este es el ejercicio que tienen que realizar y me tienen que enviar en una semana. Los siguientes datos que se presentan son las calificaciones que obtuvieron los alumnos en un examen de estadística que presentaron. Casualidad. ¿Qué van a hacer? Primero, la tabulación de los datos. Segundo, la distribución de frecuencias para datos agrupados. Para datos agrupados, que es la clase que les acabo de dar, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de n? En este caso, representa los datos con el tipo de gráfico que más se adapte. Y van a hacer pues esta distribución, realiza una distribución de frecuencias con los datos agrupados y grafica. Estos son los datos que me están dando. Bueno, realiza todos los pasos que hicimos en este video tutorial y te vas guiando en lo que tienes que hacer para el ejercicio. Bueno, eso es todo. Cualquier duda que tengan, pues estoy a la orden como siempre y espero sus asignaciones. Hasta luego, que estén muy bien.